El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos de Radio Pesadilla. Bienvenidos a una emisión más de su radio programa. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Gustavo Alcalá y espero que estén pasando una muy agradable noche de sábado. Estamos regresando después de algunas semanas de haber estado fuera del aire por diversas razones. Al final de cuentas es que por una u otra razón se nos estuvo complicando el poder estar con ustedes pues las semanas pasadas. Sin embargo, pues estamos de vuelta. Entonces, pues bueno, sean todos bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, saben que pues nos ayuda muchísimo que nos apoyen compartiendo este stream para tratar de llegar poco a poco a más personas y pues de esa manera ir haciendo pues esta comunidad cada vez más y más grande. Por ahí recuerden que pues el área de chat ya está disponible para ustedes, déjenos sus comentarios y sus saludos y con todo gusto los estaremos mencionando al aire. Y pues bueno, no me encuentro solo esta noche, de hecho estoy muy bien acompañado. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches, Gus, excelente, qué bueno que pudimos estar un sabadito más aquí ya con todos ustedes, Nightmares, ¿verdad? Y pues sí, muy contento de regresar, muy contento de traerles otra vez un sabadito más de historias, de leyendas, de terror, de todo lo que nos gusta escuchar a estas horas de la noche, ¿verdad? Sí. Quiero presentarme para todos los que nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Oscar Hernández y recordarles que ya nos pueden escuchar este programa y todos los anteriores y todos los que están por venir también en las diferentes plataformas, las cuales son Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast, ¿verdad? Así también pues recordarles que ya pueden mandar su historia a través del WhatsApp, a través del número 52618-145-5655. Si no quieren hacerlo a través de WhatsApp, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com, ¿verdad? O si se les hace más fácil, bueno, los que están escuchando ahorita el programa en vivo, pues a través del inbox, ¿verdad? Ahí en los comentarios del video, pues también es una opción más que bienvenida para hacernos llegar su anécdota. Así es, y pues bueno, sean todos bienvenidos. Por acá ya tenemos algún comentario, viene llegando por acá René de Salab, dice buenas noches, ¿cómo estás René? Bienvenida. Y pues bueno, espero que que sea de verdad una noche, yo creo que haya valido la pena la espera, porque sí, la verdad es que estuvimos fuera algunas semanas, sin embargo, ya teníamos muchísimas ganas de estar de vuelta. Y pues bueno, hay otra cosa que, pues bueno, queremos invitarlos a que se den una vuelta también a nuestro Patreon. Recuerden que ese pequeño espacio que tenemos en Patreon está hecho básicamente para que ustedes puedan tener acceso a varias, digamos, formas de tener contacto con nosotros a través de los diversos niveles que tiene. Y obviamente todo lo recaudado a través de esa plataforma es algo que vamos nosotros a empezar a invertir en algunas investigaciones fuera de nuestra localidad. Entonces ojalá que se animen, dense una vueltecita, patreon.com/Radio Pesadilla. Y pues bueno, esta noche tenemos un tema muy interesante, mi querido Oscar. Tenemos un tema que la verdad es que tenemos preparado desde hace ya algunas semanas. Y tanto es así que es un tema que a mí en lo personal es una situación que a mí me ha causado muchísima intriga. Tanto que creo que debo admitir algo, es el tema en el que más he profundizado mi investigación. Entonces espero que también sea de su agrado. Y bueno, antes de comenzar directamente con el tema de esta noche,
recordarles que básicamente el tema está hecho para dar como más dinamismo a este programa. Pero los relatos que vamos a estar aceptando no necesariamente tienen que ver con el tema, pueden ser de cualquier fenómeno sobrenatural o paranormal. Y pues bueno, pueden ser ahora sí que recibidos a través de las plataformas que ya les dijo mi querido Oscar. Así es. Entonces, pues bueno, no sé qué te parece, Oscar, si empezamos entonces con el tema de esta noche. Sí, claro, adelante. Vamos a empezar, voy a empezar con una pregunta muy sencilla. Te la hago a ti directamente, mi querido amigo, pero también por allá a nuestros radioescuchas. Ujú. ¿Has escuchado hablar del famoso Hospital del Tórax? ¿Te suena? Sí, sí me suena, la verdad. Y no porque pues, sea el tema de este programa, ¿no? Ajá. Sino que ya desde antes ya había oído hablar de este lugar, ¿verdad? Sí pasan cosas bastante extrañas. Sí. Pero, bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Entonces, bueno, extiendo la pregunta para nuestros queridos radioescuchas. Y si no lo conocían, pues bueno, básicamente de eso vamos a estar hablando esta noche. El tema de esta noche es la tercera parte de Lugares Misteriosos y vamos a estar hablando del famosísimo Hospital del Tórax. Pero bueno, antes de comenzar, voy a platicarles un poquito la historia como digamos genérica, no genérica, más bien la historia general de este espacio, porque creo que esto nos va a ayudar muchísimo a comprender como contexto y como base por todo el fenómeno que está en torno a este lugar, porque es bastante interesante y bastante fuerte. Entonces, pues bueno, básicamente cerca de la década de los 50, el Ministerio de Sanidad, obviamente en Barcelona, decidió abrir pues un nuevo hospital. Este hospital en aquel entonces pues era ahora sí que una medida emergente para atender a las constantes enfermedades respiratorias que estaban creciendo. Por ejemplo, algunas cuestiones relacionadas con cánceres de pulmón, con fibrosis o pues la tan temida en aquellos años tuberculosis. Entonces, básicamente, pues bueno, este hospital fue construido en esa década, entre el 45 y el 50, para poder dar atención pues a la gran cantidad de enfermos que estaban surgiendo, ¿no? Y pues bueno, no era un hospital cualquiera, era un hospital bastante grande. El terreno que se escogió estaba pues a 3 kilómetros de lo que se conoce como Tarrasa, o también llamado como el Llano del Buen Aire. Se dice que en ese lugar el aire básicamente era tan puro que ayudaba a que las personas pues mejoraran su salud, porque obviamente pues, tenían problemas respiratorios la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, pues era un lugar sin nieblas, de alguna forma protegido de los vientos fríos del noreste y con un clima bastante templado en épocas de verano. Básicamente, y también, bueno, no estaba tan alto, estaba a tan solo 400 metros sobre el nivel del mar, entonces eso generaba que fuera también una especie de lugar no tan complicado para la respiración de la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, se construye este hospital y de alguna forma, con el paso del tiempo, este hospital se empieza a centrar únicamente en enfermos de tuberculosis. Tanto es así que pues de alguna forma pues este hospital se convierte en un hospital de tuberculosis exclusivamente y pues de hecho así se le conoce actualmente. Bueno, ese es uno de los nombres que se les quedó como que digamos en la actualidad, ¿no? De hecho está por ahí fincado un palacio que le llaman el Patronato Nacional Antituberculoso. Entonces pues bueno, son muchas hectáreas, es prácticamente un hospital que está perdido en un pequeño, bueno, más bien en un gran bosque, no montaña, pero sí como un pequeño monte. Entonces, pues bueno, es un lugar totalmente aislado, ¿vale? Este hospital se inaugura el 8 de junio del 1952. Y pues bueno, fue todo una algarabía, estuvo presidida por ahí por Francisco Franco, acompañado de algunos generales y capitanes de Cataluña. Y bueno, de todas las autoridades como siempre lo hacen cuando se inaugura uno de estos espacios, ¿no? Y bueno, este lugar trabajó en especialidades respiratorias hasta 1969 y en 1970 al empezar los nuevos tratamientos de tuberculosis y algunas digamos tratamientos muchísimo mejores para enfermedades respiratorias, pues bueno, deciden aprovecharlo como un hospital común y corriente. Entonces
funciona como hospital común del 1970 a 1997 y es entonces cuando fue cerrado. ¿Por qué fue cerrado y qué es lo que pasó en el Inter? Pues bueno, se los vamos a platicar un ratito más. Nada más para cerrar esta pequeña parte, o sea, este primer bloque que sería como que la introducción, para conocer de qué vamos a estar hablando. Ahorita, ese, pues digamos, ex hospital, porque era un hospital, les digo, bastante grande, de varias plantas, pues ahora digamos que se constituyó en ese lugar un espacio que se conoce como el Parc Audiovisual de Cataluña. Es un estudio cinematográfico con muchísimos, sets de grabaciones y con muchísimo equipo ya modernizado totalmente. Y básicamente este es un espacio que ha utilizado mucho, pues diversas compañías de cine, pero una de las más famosas pues es Blackwood. Ahí les van algunas listas de las películas que se han grabado en este hospital. La película de Frágiles, El Maquinista, Los Sin Nombre, Mamá. Uy, otra película. Sí, totalmente, o sea, estamos hablando de top películas. Un monstruo viene a verme, Rec 4, El Cuerpo y Los Ojos de Julia. Y hay muchísimas más, ¿eh? Ahorita nada más estoy yo dando como que algunas que son así como para que se hagan la idea. Para que se hagan a la idea exactamente, pero data, o sea, de verdad, en los últimos 15, 20 años se han hecho una cantidad inmensa de películas en ese lugar y por lo tanto hay mucho que hablar acerca de lo que en la actualidad pasa en este lugar. ¿Cómo ves, mi querido Oscar? Sí, fíjate, me gusta que hayan tomado la decisión, ¿verdad?, de convertirlo en sets. Sí. No solo por el lugar, ¿no? Porque pues al ser un hospital abandonado, pues ya da el gatazo, ¿no? Como se dice coloquialmente, Uh-huh. ¿verdad? Se presta para este tipo de películas, generalmente de suspenso, de horror, y derivados, Uh-huh. ¿verdad? Y en segunda porque pues hay cosas que la gente ha visto, que ha escuchado, pues paranormal justo en este mismo edificio, ¿no? Sí. Porque, bueno, era un hospital, ¿no? Y luego de tuberculosis, ¿no? Que en aquellos años pues era prácticamente sentencia a muerte tener tuberculosis, ¿verdad? No había una cura tan, pues eficaz, por así decirlo, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, la cantidad de muerte que hubo en este hospital pues fue bastante, ¿no? Sí, Digo, totalmente. siendo hospital pues ya hay una carga enérgica pues bastante pesada, ¿no? Pero pues al ser exclusivamente de tuberculosis, pues aumenta, digamos, mucho esta cifra. Así ¿Verdad? es, mi querido Oscar. Entonces, pues bueno, ya tenemos el primer ingrediente. Siempre aquí hablamos de varios ingredientes cuando tratamos de investigar un lugar como sobrenatural o donde se dice que ocurren cosas sobrenaturales. Ya tenemos el primero. Por acá tenemos un pequeño saludito de nuestro buen amigo Harold. Dice, hola, buenas noches, gran programa, mando mensaje por aquí, nos lo mandó por WhatsApp. Dice, porque Facebook me bloqueó 30 días. Híjole, cada vez Facebook se pone un poquito más exigente. Saludotes, amigo, y pues bueno, bienvenido a la transmisión. Por acá también te podemos estar leyendo con mucho gusto. Y pues bueno, yo creo que tenemos un relato pendiente, mi querido Oscar. Sí, fíjate, ya no lo habían hecho llegar, nada más que pues por cosas de la vida, ¿verdad? No lo habíamos podido platicar, Ok. ¿verdad? De hecho, tenemos dos en línea y uno es precisamente de nuestro amigo Harold que nos acaba de mandar saludos, Ah, excelente. ¿verdad? Aquí tenemos ya uno que nos había hecho llegar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a proceder y pues dice así. Hola, buenas noches. Aquí mi historia desde Monterrey, New York. Cuenta mi abuela que aquí en el barrio hay una casa abandonada. Sí, es verdad, pero ella confirma y puede jugar y puede jurar que ahí vive una señora con esquizofrenia. Uf. La verdad, pasar por esa calle sí nos da un poco de incomodidad, pero desde que supe la verdad no me gusta pasar por esa calle de noche. Y lo peor es que tengo que pasar por ahí para llegar a mi casa. Uf. ¿Verdad? Y Fíjate. sí está, no de pensarse, ¿verdad? Porque pues no está pasando nada, Sobrenatural. pues Ajá. estrictamente, ¿verdad? Sí. Pero una persona con esquizofrenia sí puede ser una persona muy, muy complicada, no, si no hay quien la trate, quien lo ayude, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, pues pueden llegar a ponerse muy peligrosos, ¿no? Muy, muy violentos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces,
pues sí, o sea, entendemos, es totalmente entendible el por qué pues a uno le da cosita, ¿no? Pasar por ahí. Sí, totalmente justificado por ahí el temor de nuestro amigo Harold. Y por cierto, Oscar, por ahí me enteré de muy buena mano, Ajá. de un buen contacto que tenemos en aquella bella ciudad, que la famosísima casa de Arranberry, la que ya nos habían platicado en un capítulo pasado, nos habían contado la leyenda. Incluso pusimos fotos ahí de Pusimos cómo se veía. fotografías exactamente, pues resulta que ya está próximo a convertirse en un lugar de comida en esa zona céntrica de Monterrey. Uy. Entonces habrá que visitarlo, mi querido Oscar, habrá que Mira, visitarlo. hay que decirle a nuestro contacto, Sí, que cuando esté, pues pase a dar fe de los hechos, ¿verdad? sí, claro, A cenarse unas ricas salitas o no sé qué vayan a vender, ¿verdad? De paso. totalmente, ya sé, sí, no estaría nada mal, no estaría nada mal y pues en una oportunidad de darnos una vuelta, porque ojo, estos lugares a pesar de que son demolidos, muchas veces acarrean y guardan muchísima de esta energía y de eso vamos a estar platicando todavía más esta noche. Entonces, a todos los que van llegando, gracias por unirse. Apóyenos con su like, con su reacción y compartiendo este stream para que podamos llegar a más personas ahí directamente hasta su casa. Mi querido Así Oscar, es. tenemos otra historia, ¿verdad? Así es. Antes de pasar a una historia, tenemos aquí un comentario de CJ que nos dice: buenas noches, excelente programa. ¿Verdad? Muy buenas noches a CJ, qué bueno que ya anda por aquí, ¿verdad? Y efectivamente gusta, ¿no? Es una historia ya preparada, ¿verdad? Esta nos la manda nuestro amigo Johnny Cordero, que dice así: hace ya más de 8 años que viví esta experiencia con una bruja. Era una noche calurosa en el mes de octubre cuando los perros empezaron a ladrar de una forma de pánico, que me desperté tanto que salí para callarlos. Los perros se me quedaron viendo callados. En eso pasé a orinar y alcé la vista hacia unos árboles que estaban pues en la esquina y había algo observándome, una figura pequeña en la absoluta oscuridad, pero esa cosa era más oscura que la misma noche, y cuando vio que yo la vi, saltó sobre las matas de café más abajo de los árboles, pasando su mano por un costado de la vivienda en donde estaba con unos amigos durmiendo, y todos en la casa le escucharon. Y en eso yo les dije que una bruja acababa de saltar de un árbol. Esa fue mi experiencia. Saludos. Uy, fíjate cómo curiosamente llega, bueno, algunas semanas después de que tuvimos por ahí el especial de anécdotas, ahora sí que, pues del campo. Rancheras. Sí, no, de rancheras, de los poblados, de las zonas no urbanas. Ujú. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que, fíjate, es curioso porque a pesar de que muchos Ujú. ranchos o rancherías o pueblos pequeños, pues ya están totalmente conectados, están a minutos de cualquier ciudad y tienen ya todos los servicios, a pesar de eso, muchos de estos lugares todavía guardan muchas cosas bastante, pues no digo turbias, pero sí como bastantes como no sobrenaturales, o sea, la gente sigue arraigada mucho en varias cuestiones y una de esas cuestiones pues es el tema sobrenatural. Entonces, qué gusto que se sigan animando a mandarnos sus anécdotas y esperemos en la medida de lo posible pronto recibir más y más, porque creo que son las que son, me atrevo a decir que las cosas que ocurren fuera de las ciudades llegan a ser un poquito más tenebrosas todavía de escuchar. Sí, la verdad que sí. Ok, entonces, pues bueno, Este, adelante Oscar. pues pasando aquí al tema otra vez, ¿verdad? Sí, Hablar de el Hospital del Tórax. Vamos a hablar un poquito de cómo es el edificio, ¿no? Para que se den una idea de cómo está estructurado, ok. ¿verdad? Para empezar, el edificio era negro, ¿verdad? Entonces ya con eso, Uf, como que un hospital negro ya está complicado, ¿no? El sí, asunto, claro. ¿verdad? Obviamente es sólido, ¿verdad? Tenía grandes espacios interiores y exteriores, obviamente también, ¿verdad? Y pues se dice que todavía, pues es un inmueble tipo monobloque, ¿verdad? O sea, básicamente es un cuadrote, Ujú. ¿verdad? De 40 metros de altura, o sea, Uf, fíjate el tamaño de autobús. es bastante grande. Está altísimo, Es, ¿verdad? es, es altísimo, sí. Ajá, tiene forma de avión, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que tiene un cuerpo central, ¿verdad? Y pues dos alas de 8 plantas cada una, ¿verdad? Ok. Que estas miden alrededor de 227 metros, ¿verdad? Y pues tiene un perímetro de 992 metros con una superficie cubierta de
66,000 metros cuadrados, ¿no? Wow. O sea, está enorme. O sea, ya con esto nos podemos decir que el lugar está enorme, ¿no? Totalmente. Además Es una tiene- monstruosidad, sí. Sí, exactamente. Además tiene un patio interior, o sea, dentro del mismo edificio todavía hay un patio, Ujú. pues cerrado, obviamente, con galerías que dan acceso a una iglesia o una capilla más o menos. Ojo, Gus, con capacidad de 1,000 personas, Ok, es bastante ¿verdad? grande. O sea, para empezar, o sea, te estamos diciendo que es del tamaño de una catedral, ¿no? O sea, Sí, la pura capilla que la, tiene la, pu- este hospital. la pura capilla es para una gran cantidad de personas. Sí, exactamente, ¿verdad? La primera planta, pues del ala derecha estaba destinada a los niños y pues la primera planta del ala izquierda a las madres, pues lactantes, ¿no? Que acababan de dar a luz, ¿verdad? Ok. Y pues estaban ahí, pues con sus bebés, ¿no? Ujú. La novena planta que estaba destinada, pues a la comunidad de monjas carmelitas tenía otra capilla propia, ¿verdad? Tenía, pues obviamente las comodidades, ¿no? De cocina, calefacción, servicios independientes a los del hospital, ¿no? Porque pues sabemos que este tipo de hospitales, o más bien de lugares manejados por congregaciones religiosas, Sí. generalmente tienen un área destinada exclusivamente para el uso de, pues, de los sacerdotes, de las monjitas, del personal, ¿no? Que administra estos lugares, ¿no? Sí. Eh, el resto de las plantas, pues, están divididas por el cuerpo central en dos unidades de 7, o sea, como quien dice 7 y 7, 14 plantas. Ajá. ¿Verdad? Cada planta contaba con 70 camas. O sea, imagínate cuántas personas cabían en este hospital, ¿no? Y con habitaciones para 6, 2 y un enfermo, ¿no? O sea, ya sabes, el 6 era para, pues, la gente, ahora sí que el populacho, Ujú. ¿verdad? El 2 ya era para lugares un poquito más adinerados y pues las habitaciones individuales, ¿no? Pues para, ya sabes. Sí, claro, la gente que Eh, podía pagarlo. Así es, ¿no? Donde los enfermos pues cumplían el reposo, también podían ir a estar al aire libre, cada planta tenía pues su propio comedor, tenía sala de juegos, la sala donde los curas podían pues orar o podían estar platicando con los familiares de los enfermos, Ujú. etcétera, ¿no? O sea, estaba muy completo el hospital. Sí, tremendo. Y estamos hablando de los años, pues ya bastante tiempo, Sí, ¿no? entre O los sea, 80 y, bueno, de los 50 a los 80 se estuvo exactamente, consolidando ¿verdad? todo eso, sí. Entonces, o sea, un hospital que en los años 50 tuviera todos estos lugares, o sea, era completamente un lujo, ¿no? O sea, era un hospital de mucha categoría, Claro. ¿verdad? Este, Espérame tantito, se me está desconectando aquí el micro. Ok, por lo Listo, pronto, a ver. déjame aprovecharnos, por ahí viene llegando Sí, sí. nuestro buen amigo Baristo Muñoz, dice buenas noches Nightmares, buenas noches amigo, bienvenido a la transmisión. Buenas noches, Evaristo, ¿verdad? Listo. Ahora sí, en el cuerpo pues central del edificio estaba situado todo lo que era lo administrativo, ¿no? O sea, ya sabes, la dirección, sala de juntas, archivos, la telefonía, correos, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, También había una emisora de radio que conectaba pues todas las plantas, ¿no? O sea, tenía que estar comunicados, ¿verdad? Para si hubiera una emergencia, pues poder comunicar rápidamente a quien tendría que brindarle la atención, ¿no? También había pues cámaras, pues para médicos, había becarios, para enfermeras, o sea, todas las habitaciones para que pudieran el personal administrativo y todo y médico, ¿verdad? Pues que Ujú. pudiera también descansar, ¿no? Ya es muy sabido que todo aquel que trabaja en un hospital, pues son jornadas muy, muy extenuantes, ¿verdad? Sí, Qué claro. lástima. O sea, tenemos aquí la misma prueba, ¿no? Nuestra compañera Ale no está porque pues precisamente está ahorita de guardia en el hospital, ¿no? Sí, así es. Entonces, el lugar era enorme, ¿no? Y aparte de todo esto, pues había un sótano, ¿verdad? Disponía de 12 grandes lavaderos de piedra, Mm. obviamente donde se lavaba ropa a mano. En los 50 hay que recordar que pues todavía no había lavadoras, Industriales de ese tipo, claro. exactamente, Ujú. ¿verdad? Sí había lavadoras ya, ¿verdad? Pero pues todavía era un lujo, ¿no? Tener casa que tuviera lavadora era porque eran ricos, ¿no? Claro. Y si bien podían disponer de algunas, ¿no? Por la cantidad pues de la categoría de este hospital, Sí. eh, pues digamos que hay todavía lugares, o más bien, había donde podían ahorrarse cierto dinerito, ¿verdad? Y pues había que hacerlo a mano, ¿no?
Sí, claro. Además, pues también había talleres de carpinteros, herreros, albañiles, electricistas, ¿no? O sea, tenía todo su equipo de mano de obra, ¿no? Ujú. Estaban instalaciones para lo que le faltara al hospital. Ahí mismo ya tenía personal y equipo para atenderlo y arreglar el problema, ¿no? Que si una tubería, ahí estaba ya el plomero, que si un foco, ahí estaba ya el electricista, ¿no? Sí, Etcétera, ¿verdad? Entonces, nada más, o sea, el hospital era enorme, o sea, ¿qué hospital ahorita puede permitirse todos estos lujos? Pues solo los de gran nivel, ¿no? sí, Entonces, pues sí, o sea, como ya habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, entre más gente esté en un lugar, más carga el lugar adquiere, sí, más energía almacena, más movimiento, más frustración, más dolor, más de todo, o sea, todo se exponencia bastante, sí, totalmente ¿verdad? de acuerdo, claro. Es un Y esto sinfín de también, historias las que pasaron por ahí, obviamente. exactamente, amigos, ¿verdad? O sea, no solo hubo una que otra muerte, no, hubo bastantes, hubo cientos de muertes, y no es que hasta miles, Sí, ¿verdad? A través de todos los años de este hospital. así es. ¿Verdad? Además, el mismo tamaño del hospital, pues propiciaba que metieran más gente, ¿no? Entonces, o sea, todo esto, pues para cargar enérgicamente este lugar. Es una bomba de tiempo prácticamente. Y fíjate, algo que comentas y que es totalmente cierto, mi querido Oscar, es que, eh, bueno, normalmente un hospital está plagado de muchas situaciones, gente debatiéndose entre la vida y la muerte todo el tiempo. Ujú. Pero un hospital que ha trabajado por alrededor de 40 o 50 años, y más aún cuando prácticamente se trataba de un espacio que fue hecho para moribundos, o sea, para una enfermedad que cuando se creó aún ni siquiera era curable al 100%. Entonces eso le da como que un... eh, totalmente es como un potenciador extremo de este lugar. Entonces, pero ojo, no nos adelantemos. Básicamente esta parte, queridos radioescuchas, y a todos los que están ahorita en vivo y a los que nos vayan a escuchar por ahí a través de nuestro podcast, básicamente es para que ustedes se pongan un momentito, o sea, tómense unos segunditos para imaginarse todo esto que nos acaba de platicar Oscar. Ya nos describió cómo era el lugar, cuántas plantas tenía, qué áreas había, qué lugares había en cada piso. Entonces, imagínense ustedes ser no pacientes, para no hacerlo tan extremo, pero probablemente sí familiares de un paciente que tal vez esa noche iba a pasar pues esa velada junto con su familiar en recuperación. Imagínense ustedes pasar una noche caminando por esos pasillos. O sea, yo creo que eso se los pido que lo hagan como un pequeño ejercicio porque todavía falta. Todavía necesitamos platicar un poco más de lo que está detrás de este hospital. Porque apenas hemos hablado cuestiones bastante generales Sí, así es. y no hemos entrado de lleno a lo que es el tema sobrenatural que se relaciona con este lugar en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, Oscar, no sé si tengamos algún comentario por ahí. Creo que están muy entretenidos. No, por lo pronto no, digo, Evaristo que nos da las buenas noches, ¿verdad? Y pone ahí pues un sticker que pues anda nadando ahí con estas lluvias, ¿verdad? Se me hace que le tocó. Sí, no, estos días han estado aquí en la ciudad bastante intensas, ¿verdad? Entonces sí hay zonas ya pues afectadas, ¿no? Por el exceso de lluvia, Sí, es lamentable que jamás podemos encontrar como que la medida justa el de punto lluvias. medio, Sí, exactamente. ¿verdad? Y pues bueno, Eh, entonces tenemos una historia por acá, ¿verdad? así es, tenemos ya dos en lista, Ok, entonces si gustas, le voy a dar lectura yo, mi querido Oscar, así es, adelante. a la primera y tenemos por ahí una segunda, me ayudas con la segunda. Ok, Bueno, esta historia nos la manda Eli Mau. Es una historia breve, pero pues vamos a escucharla con mucha atención. Dice, lo que pasó o lo que me pasó a mí hace unos años es lo siguiente. ¿Qué me dice? Ah, ok, sí. Dice, lo más curioso fue que no fue de noche sino de día. Tomé el transporte al centro. Era un transporte pequeño, tipo van. En él solo iba, aparte del chofer, dos señoras adelante. Al subirme me senté atrás de ellas. Dice, más adelante había avanzado ya un poco de donde me había subido, cuando subió otra señora y se sentó atrás de mí. Dice, fue entonces cuando antes de llegar a una de las paradas que se encuentra en una avenida, escuché la voz de una mujer pedir la parada. Esa voz venía del fondo del transporte.
El chofer se detuvo en la parada que también, porque pues él también lo había escuchado. Abrió la puerta y al ver que nadie bajaba, volteó y preguntó. Y fue cuando caímos en cuenta que todos lo habíamos escuchado. Todos volteamos a ver al fondo porque de allá había venido esa voz. Todos escuchamos la voz muy clara de aquella mujer pedir la parada. Y hasta el día de hoy sigo intrigada de qué fue eso, porque como repito fue de día. Y sí, si yo solo hubiera escuchado, pues a lo mejor podría tener la duda de que fue mi imaginación. Pero que todos los que íbamos lo escucháramos sí da mucho que pensar. Dice por ahí, muchas gracias por leer mi relato. No, de nada, y un saludo por ahí para nuestra querida Eli Mau. Fíjate, una muy interesante historia. Que de hecho nos falta nuestro especial de por ahí de transporte público, porque vaya que suceden muchísimas cosas en muchos lugares, en muchas rutas. Qué bueno que surge ahorita un relato como este, porque creo que es un tema bastante particular y ojo, algo que hemos platicado ya aquí en este programa es que a veces cuando las muertes ocurren de manera repentina, o sea, cuando la persona se va y tal vez fue de una manera muy abrupta, pues pasa que ellos, o digamos su parte no física, no se da cuenta que falleció, que tuvo un accidente. Entonces, esas entidades de alguna forma, pues siguen repitiendo ese como una especie de bucle en el cual pues ellos siguen haciendo lo que justamente estaban haciendo en ese mismo instante en el que ocurre su muerte. Así es, no se dan por enterados, ¿verdad? Pues que Sí. ya fallecieron, ¿verdad? Y pues siguen actuando de la forma pues más normal posible, ¿no? Sí, tal vez la señora iba a algún lugar, exacto. Adelante, sí. Sí, exactamente. Tenemos comentarios, ¿verdad? Aquí Alejandro Osuna que nos dice: tengo la oportunidad de escucharlos desde un autobús en carretera en plena noche. Y está excelente su programa. Saludos. Saludotes por Muchísimas ahí. gracias ahí, Alejandro. Que por cierto es, bueno, compañero mío de ahí del poderosísimo tecnológico. Hermano, un abrazo fuerte. Por ahí que tengas un seguro y buen viaje. Y pues bueno, quédate con nosotros porque todavía nos falta bastante más de este programa. Así es. Dice Evaristo, dato al margen, hoy se estrenó American Horror Story, o mejor dicho, American Horror Stories, ¿verdad? Digo, hace esta aclaración, ¿verdad? Porque, bueno, para quien no sepa, American Horror Story, pues es una serie de televisión, ¿verdad? Cada temporada, pues trata un tema diferente, o sea, es independiente cada temporada a las anteriores. Sí. ¿Verdad? Y pues cada una de estas historias pues cuentan pues diferentes temas paranormales y terroríficos, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos dice es que pues acaba de estrenar una nueva serie, ¿no? Entonces, pues vamos a checarla, ¿no? Yo he visto un par de temporadas, no las he visto todas, ¿verdad? Pero sí he visto una que otra. Y pues bastante buenas, la verdad. O sea, sí te dejan pensando y sí hay partes en donde sí dices, ay, güey. Sí, hay unas partes bastante turbias en esos capítulos. Tenemos otro comentario también, de parte de nuestro... el de David creo que ya lo habías leído. Sí, ¿verdad? ¿Ese ya? No, el de David no. Ah, no, pues bueno, aquí va. Mi querido David Gómez nos manda un mensajito y nos dice: hola hermanos, por ahí con un monito lleno de corazoncitos. Un abrazo fuerte, mi David. Espero que estés muy bien. Buena noche. Dice Baristo un abrazote, David. un abrazote, sí. Dice, no sé por qué sale el sticker. Bueno, por ahí algo pasó también con el mensaje de Baristo. Entonces, Oscar, vamos con otro. Tenemos otro relato por ahí que ya nos hicieron el favor de hacernos llegar. Sí, fíjate, y nos lo acaba de mandar Harold, ¿verdad? Que nos anda escuchando ahí en una cuenta apócrifa, ¿verdad? Porque pues está baneado el pobre. Anda baneado, sí. Lamentablemente, sí. Así es. Y nos dice Harold, así de historias de rancho, hay una muy buena que se llama La cabra que ríe. En contexto, son unos primos que se quedan a dormir con su abuelo para hacerle una carne asada. En la vivienda todos tenían lugar donde dormir, pero decidieron quedarse afuera a acampar. El chico que se quedó despierto jura ver una cabra caminando en dos patas hacia unos columpios y gritar. En eso, él le habla a su abuelo que ya lo esperaba en la puerta con una escopeta. El chico se encarga de meter a todos a la casa con el pretexto de que su abuelo se sentía mal. Que todos se durmieron menos el abuelo y el chico que lo vio. En eso su abuelo le dice
que le había escuchado hablar, pero que jamás la había visto caminar en dos patas. Y que hace días le tocaron la puerta por la madrugada y es un rancho, o sea, es algo casi imposible, ¿verdad? Pero que era la voz de su esposa, que ya tenía como 3 años muerta. Dicen que sí es verdadero otros, y otros dicen que es una creepypasta, ¿verdad? Eh, Fíjate, ay, es que ya hablar de cabras ya nos estamos metiendo en terreno peligroso, Sí. ¿verdad? Porque bueno, o sea, es bien sabido, ¿no? Que una de las representaciones, pues del diablo, pues es en una cabra, ¿no? Digo, para ser un poquito más justos, ¿verdad? Pues el mismo Belcebú, pues es literalmente una cabra, Un ¿verdad? macho O cabrío, sea, sí. exactamente, ¿verdad? Muchas de las leyendas de aquí en la ciudad pues también tienen que ver con una cabra, ¿no? O si en su lugar de nacimiento hay leyendas del diablo, ¿verdad? Pues generalmente pues va a tener alguna pata de cabra, o va a tener cuernos, ¿verdad? O va a tener representación que pues lo asocia a este animal, ¿no? Sí, claro. Por ahí hace un par de días salió un video, este 100%, esto es un video real, ¿eh? O sea, lo pueden buscar ahí en YouTube, ahí está. Sí. Es una cabra, pues negra, que camina en dos patas, Ah, me parece que sí lo he ¿verdad? visto, sí. Sí, 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 o sea, no tiene nada macabro, ¿verdad? Sí. Pero, pues, o sea, el hecho de verla, o sea, pues sí, sí, sí da un poquito de miedo, ¿no? Ahí búsquenlo en YouTube, o sea, se encuentra fácil, nomás póngale cabra en dos patas y pues ahí les va a salir, ¿no? O sea, No sabemos qué digo, tan común sea esto, ¿verdad? sí, no sabemos, a lo mejor es muy común, ¿no? Que una cabra se pare en dos patas, ¿verdad? Pero pues no sabemos, ¿verdad? Pero nosotros somos así como que un poquito lejanos a ese tema, y sí da un poquito de mal rollo por como que ese contexto que ya tiene arraigado, pues este tipo de ser, o sea, una cabra de pie, con, digamos, actitudes humanas demoníacas. Ujú. Lo que sí es que, bueno, no, tampoco podemos demeritar nada, porque ya lo hemos comprobado aquí que muchas de las historias a veces pueden ser similares entre sí, pero en cada historia que nos hacen llegar hay puntos que la verdad no tenemos manera de refutar. Que vayan evolucionando las historias con el tiempo, pues puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que se van distorsionando, pero te aseguro que dentro de esa leyenda hay muchas cosas que sí ocurrieron y que tal vez son hasta peor de lo que la gente finalmente lo contó, ¿no? Sí, fíjate, me estoy acordando, no sé si han visto esta película de la bruja, ¿verdad? Y Ah, sí. mucho tiene que ver, pues, con una cabra, ¿no? Sí. No se las voy a spoilear la película, ¿no? El punto, o más bien parte de la trama de esta película, usted sabe, ¿no? Que cuando en una película es de terror, siempre pasa algo, ¿verdad? Pero pues el resto de la gente dentro de la misma película que no presenció el acto, pues los tacha pues de locos, ¿verdad? O de que están inventando, ¿no? Ajá. Y pues hay dos niños en esta película, pues que ellos dicen que la cabra pues la cabra de la familia, eh, una cabra negra, obviamente, Le echan la culpa, ¿no? eh, ajá, ellos dicen que la cabra les habla, ¿no? Y que la cabra les dice que haga cosas, ¿no? Sí. Pues obviamente cuando la gente va a ver la cabra, pues es una cabra normal que anda por ahí, no sé, pastando o durmiendo, lo que sea, ¿no? Ajá. Eh, ya, no les quiero spoilear qué pasa, ¿no? Pero sí es parte importante también, ¿no? De toda esta película de la bruja, pues esta cabra. Y esa, digamos, imagen arraigada que tiene, pues, este ser con este animal, ¿no? Entonces, básicamente, va Sí, por ahí. correcto. Ajá. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué te parece si seguimos, pues, con este tema? Ya empieza a ponerse un poquito más turbio, ahora sí que el contexto en torno al Hospital del Tórax. Para los que vayan llegando, estamos hablando de un hospital que actualmente está en Barcelona, dejó de trabajar en el 95 y actualmente se trata pues, de un espacio dedicado digamos, a prestar servicio como set cinematográfico y de pues, producciones televisivas y de cine. Entonces, Así es. digo, ahí va así como que super contexto, más bien un super resumen de la introducción. Pero bueno, este hospital, pues bueno, ya hablamos un poquito de su historia, ya hablamos un poquito de cómo es físicamente para que ustedes puedan imaginarlo. Pero vamos a empezar a platicar ahora de algo que denominamos la oscura estadística. Ahí va, mucha atención en esto porque aquí es donde ya la cosa se pone escabrosa. Según datos oficiales, el Hospital del Tórax era el hospital con el índice de suicidios más alto de su época. Ojo,
índice de suicidios más alto de la época. No estamos hablando solamente de España. O sea, no estamos hablando nada más de Europa. Estamos hablando a nivel global, ¿sale? El hospital con el índice de suicidios más alto. Muchos pacientes, lamentablemente, pues eran abandonados por sus familiares. Obviamente eran aislados del exterior en ese espacio. Y pues el único medio de comunicación era pues unas cabinitas telefónicas que estaban como que en la parte de la planta baja, casi pegados a la carretera que conectaba con el hospital. Y pues la única distracción que tenían básicamente pues era una emisora de radio que pues generalmente era sintonizada en cada una de los cubículos para enfermeras. Entonces pues era lo único que había, no había nada más. Entonces esto, aunado con que muchos estaban sometidos a tratamientos pues como sedantes, algunas drogas, pues bueno, esto generó que pues también el gran número de muertes pues aumentara. Y pues bueno, obviamente esto aumentaba por la depresión que se vivía en el lugar. Entonces estamos hablando ya de un lugar que generaba depresión en los pacientes por el tipo de enfermedades que atendía y por la lejanía, por el hecho de estar aislado de todo lo demás. Pues bueno, los pacientes solían arrojarse desde la 9ª planta hacia el jardín. O sea, se iban a la parte más alta y desde ahí saltaban, ¿no? A ese pequeño jardín le conocían como la jungla. Se dice que se le decía así porque generalmente había como gritos y alaridos que se escuchaban cuando las personas o los pacientes se ponían en pie y saltaban desde la última planta. Dice, 1 año era el promedio de vida de un paciente dentro del hospital, lo cual es, para hospitalizaciones yo creo que es muy poco. Yo considero que es bastante poco, o sea, no porque se curaran, ojo, era porque terminaban o muriendo o terminaban suicidándose, o sea, porque los tratamientos en esa época no eran totalmente efectivos, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos confirman que niños, inclusive también niños, se llegaron a suicidar. Una de las como interrogantes es, pues, ¿qué pasó o qué es lo que sucedía en ese espacio para que esto ocurriera, ¿no? Y pues bueno, hasta la fecha no se sabe si algo pasó o si solamente algunos doctores guardarán en su memoria pues qué es lo que realmente pasaba dentro de las paredes de ese espacio. Y pues bueno, de ahí para afuera pues nadie sabe, únicamente pues el número de suicidios era bastante elevado. Poco tiempo después de que cerraran las puertas, inclusive ya no están documentados tal cual porque el Urbex empezó todavía cuando había videocaseteras, o sea, todavía no había internet y ya había Urbex, o sea, exploración urbana. Pero varios de estos exploradores pues se llegaron a meter al recinto, ¿no? Y pues ahí en ese recinto encontraron una serie de objetos extraños que les voy a platicar. Por ejemplo, en el centro aún se encontraban lo que en su día fueron por restos de diversos aparatos médicos, ¿no? Obviamente abandonados. Algunos de ellos todavía funcionaban. Computadoras que guardaban, pues digamos, las cuestiones administrativas como que ya cerca de los 90s y demás, ¿no? Pero lo curioso que encontraron aquí es que encontraron restos humanos, órganos y fetos conservados, por ejemplo, en frascos como formol. Y curiosamente todos estaban almacenados en una misma habitación que estaba ubicada cerca de una de las escaleras de la 2ª planta. Y otros de los que encontraron estaban en el 5º piso. Se desconoce su fin. Y pues bueno, aquí lo curioso es si necesitarían realmente este tipo de como de órganos o de pequeñas digamos fetos o bebés abortados o tal vez que murieron al nacer para la tuberculosis. Esa es una pregunta que como que mucha gente se empezó a hacer. Algunas personas tienen como que esa teoría de que probablemente estaban tratando de experimentar pues diversos como tratamientos. Son las madres, ¿verdad? Exactamente, sobre todo las madres. Estaban como tratando bueno, una es esa, que estaban experimentando con algunos pacientes tratamientos. Y la otra es que fueran de las madres que pues estaban habitando ese recinto también, o sea, de las religiosas. Lo curioso aquí es que... no, adelante. Ahí digo, no soy médico, ¿verdad? Yo quiero creer que pues parte de los tratamientos cuando investigan, pues ya ves que generalmente se habla mucho de las células madre, ¿no? Sí.
Y pues de estas, pues podrían ser sacadas de los embriones, ¿no? Y usarlos con el fin de experimentación, ¿no? Digo, actualmente se conoce que hay tratamientos, con este tipo de células, ¿verdad? No desconozco la verdad, si son exitosos o no. Digo, no soy médico ni laboratorista ni laboro con nada de este ámbito, Ujú. ¿verdad? Ojalá si alguien, pues conoce de este tema pudiera informarnos, ¿verdad? Si es posible o no. Eh, pero pues sería yo como que la teoría a la que yo le apostaría un poquito, ¿verdad? Digo, tampoco es como que eche todas mis cartas a esa teoría, ¿verdad? Sí. Pero es como que la que se me hace un poquito más lógica. Ahora, vamos a la segunda, ¿verdad? Si fueran, no es la primera vez que nos enteramos de, o sea, de que a las, por decirlo, a las monjitas, se les practique cesáreas o les hagan abortos o lo que sea, ¿no? Sí. Ya ha habido otros lugares, de hecho, hay uno en Monterrey, no recuerdo el nombre, ¿verdad? En donde decían ahí que emparedaban, o sea, incluso a las mujeres, Sí, ¿verdad? A las sí. monjitas, ¿verdad? Cuando pues salían embarazadas, ¿verdad? Ajá. Porque pues digamos que el clérigo encargado pues no hacía, digamos, caso a sus votos, ¿no? De celibato, Claro. ¿verdad? Y cuando pues se enteraban que una de estas madres era, pues estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, pues tenía un final muy desagradable, Sí, trataban de ¿verdad? ocultarlo, claro. Sí, exactamente, ¿verdad? Ahora, la cantidad de fetos que encontraron ahí, o sea, era inmensa, o sea, era inmensa, o sea, era Sí. absurda, ¿verdad? O sea, entonces está peligroso ahí o sea, el por El qué, ¿no? tema, sí. Y Sí, fíjate, sí. nada más algo que con lo que quiero cerrar este pequeño bloque es lo siguiente. Generalmente cuando se almacenan como que pequeñas, bueno, partes del cuerpo a lo mejor que extraídas, algunos órganos en este tipo de frascos, es Ujú, cuando un hospital cuenta con un espacio que le llaman de patología. ujú, Es decir, los sí, hospitales a veces cuentan con salas de cirugía, sí. quirófanos, y pues bueno, después de que extraen algunos de estos órganos, los llevan a patología para hacerles algunas pruebas. Curiosamente, el hospital del tórax no tenía quirófanos. Mm, Entonces es dudosa la parte, el tema de dónde procedieron esos objetos. Pero ojo, ujú, pueden ser objetos que llevaran para educar futuros médicos, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pero el dato con el que quiero que nos quedemos antes de pasar al siguiente bloque de historias es el hecho de que se trata del hospital donde la gente duraba a lo mucho un año y o moría o se suicidaba. Inclusive hasta niños llegaron a suicidarse. Entonces creo que eso es como que la parte más fuerte con la que debemos de quedarnos ahorita. Porque sí, o vaya, sea, vaya que es o sea, tremendo. sí, 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 o sea, ¿por qué te suicidarías? O sea, ¿por qué? O sea, hospitales hay en todos lados, ¿no? O Sí, sea, claro. y más de uno, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué en los hospitales no hay esos índices de suicidios tan altos como los había aquí, ¿verdad? O sea, Sí, ¿qué había? O sea, ¿qué cosas pasaban? O sea, ¿o qué les hacían ahí para llegar a tomar esta decisión, ¿no? sí, totalmente. Entonces por ahí vayan haciendo sus apuestas. O se trataba del ambiente, tal vez era insalubre y deprimente. O tal vez eran los tratamientos que eran demasiado atroces. O probablemente había alguna energía. No, no podemos descartar que hubiera alguna energía que de alguna forma influyera en este tipo de decisiones. Pero bueno, no me adelanto. Mi querido Oscar, no, creo que ya no nos queda por ahí una anécdota. Sí, tenemos dos, de hecho, Ah, ok, ok. ¿verdad? La primera nos la manda nuestro amigo Ferbari, que dice, el relato anterior me hizo recordar a mi tío. Él trabajó de chofer de transporte público aquí en Irapuato desde que yo me acuerdo. Tiene muchas historias paranormales que le pasaron a lo largo de su vida tras el volante, pero en especial esta siempre nos la contaba cuando se reunía con toda la familia en su casa y llegábamos en la noche pues para terminar platicando sobre estos temas. Él siempre tenía que salir aún de madrugada, a las 4 o 5 de la mañana. Decía que él siempre tenía que salir, decía que tenía que salir a esa hora, pues porque tenía que estar temprano en su base. Pero después supimos los primos que era porque caray, tenía otra familia y pues antes de entrar en circulación pasaba un rato con su otra mujer, ¿ok? Ok.
dato extra. Ajá. Ese día salió a esa hora, alistó el camión y salió de su casa. Le gustaba poner música y apagar las luces. Mi tío vive en un rancho a la salida de la ciudad, entonces debe tomar la carretera federal para llegar hasta la base que le toca, depende de la ruta. Estaba en el crucero o en tronque como lo conozcan, esperando para pasar al otro carril, y con las luces alcanzó a ver a un hombre con mochila parado del otro lado, justo en la dirección que a él se dirigía. Cruzó y el hombre le hace la parada. Mi tío se para y le abre la puerta. Y el hombre le dice que si le puede dar un aventón porque va a trabajar y no pasan camiones de flecha amarilla. Él acepta y le dice que lo baja entrando a la ciudad. Para esto mi tío había prendido las luces y todo, o sea, era un hombre normal. Arranca, le sube nuevamente a la música y vuelve a apagar las luces. Nunca volteó a ver al hombre por el espejo ni nada, solo siguió. Pero al llegar a la entrada vuelve a prender las luces para decirle que tiene que bajar, y ahí es cuando se da cuenta que ya no está, solo el camión, sin forma de que pudiera haberse bajado. Él solo le dedicó un Padre Nuestro. Ujú. Mi tío dejó de ser chofer porque se puso enfermo de diabetes y ahora se le complicaron sus riñones. Deben de hacerle diálisis. Lo considero uno de mis mejores tíos por su forma de ser. Mañana lo iré a ver y le pediré que me cuente más historias. Agradecería sus buenas vibras para él. Wow. Pues Ah, bueno, ahí ahora sí que pues las mejores vibras y la mejor de las suertes a tu tío. La verdad es que se escucha que es una gran persona. así es. Eh, y Tan bueno, buena que tuvo dos familias. bueno, de alguna manera tuvo ahí su... No voy a decir resbalón porque pues cada quien es ahora sí que libre de guiar su camino como considere. Pero algo interesante aquí es que, bueno, aquí se da cuenta el sobrino tras esa anécdota pues de la situación. Pero lo interesante es que tenemos un caso más de este tipo de entidades que tal vez como que suben al transporte. Tal vez cuando fallecen quedan como que con el pleno y único objetivo de llegar a cierto lugar y a lo mejor la muerte es tan repentina que no les da oportunidad de pensar en otra cosa más que en eso, ¿no? O sea, se quedan con eso en mente y pues lamentablemente pues estas entidades, estas almas quedan pues condenadas hasta que de alguna manera se den cuenta que ya no es su tiempo, que ya no deben de estar aquí. Entonces, Ujú. pero vaya, qué impresión para su tío. Imagínate de repente voltear y ya no ver a la persona cuando la viste Sí, físicamente de carne y hueso subirse a tu vehículo, a tu camión o a cualquier vehículo que manejes. Está muy así fuerte la es, experiencia. Está muy fuerte la experiencia. Y, bastante. y creo que tenemos otra, ¿verdad? Déjame. eh, Sí, ok, si quieres, déjame, te ayudo con esta. Dice por acá, esta anécdota nos la manda Melba Rosique. Dice, buen día. Bueno, más bien buena noche. Yo creo que nos llegó desde la mañana el correo o algo. Dice, es la primera vez que les comparto mis historias, pero no pude dejar de pensar en ellas. A mí me pasó algo dentro del metro de la Ciudad de México. Dice, estaba, en la línea rosa, dirección Pantitlán, estación Salto de Agua. Veníamos a vuelta de rueda por la lluvia. Yo y mi hijo estábamos parados en una de las puertas pegadas al vidrio y él se percató que justo en el camellón que estaba en esa estación, pues el camellón que divide los dos carriles, ya dentro del túnel, se encontraba una persona parada, dice, justo en medio, la cual se nos quedó viendo. Yo lo vi y se veía horrible, con la piel negra como quemada y a la vez la sangre en el rostro. Dice, el cual después de vernos se echó a correr en la misma dirección del vagón, aunque ya más adentro del túnel se perdió. Dice, mi hijo y yo dimos un grito y nos apartamos del cristal. Sorprendidos volvimos a asomarnos, pero ya no vimos nada ya que el vagón iba mucho más rápido. Fue algo raro y feo a la vez, ya que a los dos siempre nos toca ver cosas así. Que tengan un bonito fin de semana. Wow. ¿Qué opinas, Oscar, de esta anécdota? fíjate, nunca había oído
pues sobre un metro, ¿verdad? Una historia en un metro, Ajá. ¿verdad? Y también pues la historia es que de ver, ¿no? Porque pues generalmente los metros son subterráneos, Sí. ¿verdad? Entonces ya se presta esto pues para ciertas cosas, ¿no? Entonces, quién sabe qué pudo haber sido. Eh, Digo, tampoco no es novedad, ¿no? Que bajo el metro, o más bien dicho, entre los túneles, pues también maleantes o vagabundos, pues suelen pasearse por ahí, ¿no? Ujú. Eh, Hay cierta seguridad, ¿no? Pero pues también se la pueden pasar un poquito, si saben esconderse, ¿no? Claro. Digo, siendo un poco, escéptico, pues podría ser alguna de estas opciones, ¿no? O sea, alguien que estaba ahí, ¿verdad? Haciendo, pues quién sabe, ¿no? Pero pues puede ser un vagabundo, algún delincuente, algún ratero, porque si es algo más, entonces, la verdad no tengo idea qué pudo haber sido, pero sí es bastante espeluznante. Sí, sí está bastante como de... Es bastante impresionante tan solo el hecho de imaginarlo, porque, bueno, tú ves en el metro, volteas, normalmente cuando te toca ir en la ventana, sobre todo en Ciudad de México, ahora sí que te meten al tren, pues a empujones, o sea, como si fuera una batalla campal muchas de las veces. Quedar en la ventana, pues ahora sí que es un respiro y, pues no te queda otra más que voltear a ver lo que tienes allá al alcance. Lo que me llama la atención es que, bueno, también durante la construcción de muchas de estas terminales y de estas líneas de metro en muchísimas de las ciudades, pues ocurren accidentes. Eh, entonces, híjole, si no se trata de alguien vivo, si no se trató de alguien, digamos, de carne y hueso, pues no descartemos tampoco alguna persona accidentada en alguna época durante la construcción o algún tipo de reparación, porque cabe mencionar que el trabajo del metro también es un trabajo bastante peligroso. Eh, y pues bueno, pues muchísimas gracias Melba por esa anécdota. Y pues bueno, Oscar, creo que es momento de continuar Sí con es, este tema. fíjate que sí. Eh, Dentro de las cosas que la gente dice, afirma haber sentido, visto, escuchado, paranormal, obviamente, ¿verdad? Después de ya de todo el contexto y de los suicidios y de lo que encontraron, ¿verdad? Eh, pues dicen que han visto visiones, ¿no? Que se ven sombras deambulando por el edificio. Incluso hay gente que dice que vio a alguien que lo miraban desde, pues, la ventana, ¿no? Ujú. También se escuchan, o más bien, pues sí, ¿no? Han escuchado gritos, ruidos de arrastrar cosas. También ha habido pues contacto físico con cosas invisibles, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues que hay gente que afirma pues notar cómo alguien pues le acariciaba la mano, ¿verdad? O le tocaba el pelo, o sentía que alguien pasaba por su lado, Uy. pero pues uno voltea y pues no hay nada, ¿no? Ajá. Estos tipos de comentarios pues forman parte de las experiencias de personas que han sido entrevistadas, eh, precisamente porque pues se han adentrado a este hospital del tórax, ¿no? Ujú. Incluso ha habido pues muchas investigaciones, gente experimentada, o sea, se ha metido a investigar con aparatos, con cámaras, con todo el equipo necesario, ¿no? Para detectar pues todo este tipo de energías, ¿verdad? Y pues ha habido pruebas como la psicofonía, ¿no? O sea, han logrado captar ciertos audios, incluso los aparatos que detectan pues la temperatura y la humedad en diferentes estancias, Ujú. pues dan positivo, ¿no? O sea, como que sienten la presencia de algo, ¿no? O sea, todos sabemos de que pues el cuerpo humano pues genera calor, ¿no? Sí. Irradia energía, Ujú. ¿verdad? Entonces, estos aparatos, pues al entrar a una de estas salas, empiezan a detectar como que hay alguien ahí, ¿no? Como que está habitada, ¿no? Cuando pues no está más que pues las personas que están ahí grabando, ¿no? Los que están investigando, ¿no? O sea, Sí. era imposible que una habitación vacía de hace quién sabe cuántos años, pues tenga síntomas de que alguien está ahí, ¿no? O sea, Sí, claro. tendría que, ¿verdad? O sea, los resultados tendrían que dar negativos, o sea, tendrían que dar que no hay nadie, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Sí. Eh, Hay algunos lugares donde pues las baterías de las cámaras, los celulares, otros aparatos eléctricos, o sea, se consumen, o sea, se apagan así de inmediato, ¿verdad?
llevan la cámara nueva, recién cargada, con pilas, repuestos, todo, ¿no? Y en cuanto entran a ciertos lugares, pues de repente todo se apaga y como si no hubiera batería, ¿no? Los celulares en ceros, algo está extrayendo la energía de los pues, de aparatos. todos los aparatos eléctricos, ¿no? Ok. Incluso los actores, ¿no? Hay que recordar que el lugar pues es usado también para filmación de películas y series de otro tipo Pues de medios de entretenimiento. sí, de varios, ajá. Ajá, pues los actores que han estado en este lugar, ellos afirman pues que se sienten observados, ¿verdad? A pesar de que cuando entran a grabar, pues destinan ciertas áreas, ¿no? Para el descanso, los acondicionan, ¿verdad? Para sentirse tranquilos, ¿no? Relajados. O sea, no puedes estar en un lugar feo todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues varias zonas las arreglan, ¿verdad? Incluso en estos lugares, pues se sienten presencias, ¿no? Ujú. Algunos dicen que han visto sombras y, y pues muchos accidentes también, Ok, ¿verdad? ojo con eso. Sí, exactamente, ¿verdad? No solo por parte de los pacientes, ¿no? Sino también los propios trabajadores y vecinos de la zona, pues que se han visto involucrados entre estos fenómenos extraños que hay en el lugar, ¿no? Otra de las leyendas más conocidas de este lugar se le conoce como la enfermera de la muerte. Es una mujer de mediana edad que se dice que mataba a los enfermos terminales con una inyección, ¿no? Uy. Ojo aquí, esta persona no significa que era una asesina, ¿no? O No, sea, no, 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 no. simplemente el paciente ya está muy enfermo, ya es un hecho que va a morir, entonces pues para evitarle el sufrimiento, pues le Ujú. hacen la eutanasia, ¿verdad? Entonces esta enfermera que se encarga precisamente de esta acción, pues era conocida como la enfermera de la muerte, ¿verdad? Cuentan que cuando ella entraba en una habitación, ese paciente pues empezaba a morir. O Ujú. sea, ¿a qué me refiero con esto? Ella inyectaba, ¿verdad? Pero había casos en los que ya no era necesario que les diera la inyección, o sea, simplemente ella entraba pues a revisar un paciente, ¿no? Como lo haría cualquier enfermera con sus pacientes, Claro. ¿verdad? Pero si el paciente estaba ya muy grave y ya había sido pues diagnosticado que requería esta inyección, muchas veces ya no era necesario, o sea, ella iba hacia su rondín, ¿verdad? Y este paciente pues terminaba falleciendo esa misma noche, Ujú. ¿verdad? O sea, caso muy, 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 muy extraño, ¿no? Aún dicen que su espíritu está vagando todavía por el hospital, Ujú. ¿verdad? Incluso pues se dice que algunas personas la han visto pasearse, ¿verdad? Hay otras historias que se cuentan por la misma jungla de la que ya les habló Gus hace rato, Ujú. ¿verdad? Se dice que pasea una figura cetrina, ¿verdad? O sea, pues de color blanco, ¿no? Se dice que es casi un espectro, Como ¿verdad? pálida, sí. Exactamente, ¿verdad? Y pues dicen que recuerda a un paciente, ¿no? Y este paciente pues acarrea consigo un respirador, ¿no? Uf. Y lo va arrastrando lentamente, ¿no? Entonces, eh, es complicado hablar de esto, ¿no? Porque imagínense esta situación, ¿no? Están en una sala donde la gente la pasaba mal, Ujú. ¿verdad? Había mucha tortura y no por los médicos, ¿no? Sino por las mismas enfermedades. O sea, es un pabellón en donde había mucho dolor, mucho sufrimiento, y ahora, muchos años después que el hospital fue cerrado y que ahora está todo abandonado, el ver que anda un paciente arrastrando un respirador por esta zona, o sea, es para ponerse los pelos de punta, la verdad. Totalmente. Sí. Eh, y pues como esta hay muchas otras historias, ¿no? De este hospital, o sea, no nada más ven a esta enfermera, a este paciente, como les decíamos al principio, pues también se escuchan ruidos, se escuchan gritos, se escuchan alaridos, se han visto sombras de gente que en la misma jungla, pues aparenta un suicidio, o sea, simplemente se ve como algo se avienta y Ujú. cae al suelo, pero pues cuando van a revisar, pues no hay nada, ¿verdad? O sea, no hay absolutamente nada, Impactante. ¿verdad? Sí, claro. Así es, O- ¿verdad? Entonces, interesantísimo todo lo que hay en este hospital, ¿verdad? Y cómo hay muchos testigos de esto, porque son muchos. Sí, y ojo, lo interesante aquí es que no solamente propio personal o expersonal es quien afirma que
pues haber vivido este tipo de experiencias, sino que también muchísimas personalidades, o sea, actores, actrices, algunos productores y directores, pues europeos, la mayoría, muchos españoles, y pues inclusive gente, o sea, equipos completos de producción han llegado a tener problemas porque cuando están en el, bueno, ellos le llaman el plato, porque para nosotros es el set de grabación, de la nada pierden corriente eléctrica y cuando van y revisan, pues todo está bien, es únicamente como si a la mitad del camino de la energía se hubiera simple y sencillamente pausado, sin una razón física, sin una razón coherente, y demás cuestiones que llegan a sabotear o a veces hasta hacer que los mismos actores y los mismos, digamos, personal de producción, pues ya ni siquiera quiera volver a regresar a grabar. O sea, mucha gente se pone muy, ahora sí que con los nervios de punta, simplemente por el hecho de saber que van a grabar en ese lugar. Pero pues yo creo que todavía es mucho peor enfrentarse a una de esas situaciones. Y pues bueno, creo que ya vamos casi llegando al cierre de nuestro programa, mi querido Oscar. Así es. Pues yo creo que, bueno, en este caso por ahí, a los que vayan llegando y los que se estén uniendo, pues bueno, esta noche hemos estado platicando acerca del famosísimo Hospital del Tórax. Es un hospital que se construyó por allá en Barcelona, la década de los 50, y básicamente tiene una historia, digamos, normal de cualquier hospital, un pasado bastante pues difícil, complicado por la cantidad de pacientes que cruzaron y sus puertas y que pues jamás volvieron a salir vivos por tristes enfermedades, pero también muy muy cargado, porque es uno de los hospitales donde la gente más se suicidaba por diversas razones. Entonces, pues bueno, básicamente de eso hemos estado hablando esta noche. Y pues bueno, hay una última parte, mi querido Oscar, que yo creo que voy a mencionar de una vez antes de cerrar la transmisión. Y que bueno, por ella hay ciertas especulaciones acerca de un espacio en particular que se encuentra en el hospital, que se encuentra pues en el pues digamos pues en el complejo. Comentabas al inicio que hay una capilla que de hecho es más bien como una iglesia bastante grande. Sí, es grandísima. Es grandísima. Entonces, pues bueno, resulta que para muchos practicantes de los cultos anticristianos, pues bueno, estos lugares son un foco bastante atractivo para realizar sus famosas misas oscuras o rituales, invocaciones y sacrificios o demás cuestiones, ya que pues estos espacios, como fueron en algún momento religiosos y santos, como tipo capillas, iglesias, pues bueno, para ellos es, digamos, de mayor peso profanar estos lugares con prácticas que sean, digamos, pues anticristianas o antirreligiosas. Entonces para ellos porque es una ofenda tremenda. Sí, porque no es lo mismo hacer tu culto, digamos, en el patio de tu casa, claro, ¿verdad? A un lugar santo, ¿no? Entonces, sí, digamos que la ofensa es mayor. Es mayor, exactamente. Entonces este tipo de grupos buscan incesablemente pues estos espacios, y pues en este lugar parece ser que lo encontraron. Por ahí el Hospital del Tórax, tras su cierre, pues dejó atrás un recinto que era precisamente pues esta capilla gigantesca, y en este lugar, según documentos y pues las versiones que platican algunos de los primeros exploradores urbanos, los primeros urbex que llegaron ahí, pues dicen que llegaron a encontrar restos de animales, pero no animales comunes, sino animales, digamos, mutilados, como que mataron directamente en ese lugar. Han encontrado marcas de sangre en paredes, símbolos, por ejemplo en algunos muros e inclusive en algunos pisos, y sobre todo pues también velas y túnicas que han dejado caer por ahí. Entonces yo me imagino que eso ocurre pues cuando se andan escudriñando pues en las noches en las que realizan pues este tipo de prácticas, y pues bueno, este tema en particular ha dado pie a que muchos investigadores pues creen o empiecen como que a darle fuerza a esta teoría que dice que pues en este lugar varias sectas se han estado reuniendo para sus prácticas ocultistas. Y ojo, aquí algo que quiero destacar es bien importante. Es un ingrediente más, porque ya tenemos el factor dolor y sufrimiento. Ya tenemos el factor muertes tal vez repentinas, ¿no? Ya tenemos el factor de almas que no descansan probablemente porque se suicidaron. Y ahora agregamos el factor
de probables puertas o accesos para seres que obviamente no son para nada positivos al mismo recinto. Entonces, si nos podemos así como que hacer este pequeño resumen, se trata de un lugar plagado. Yo considero que es un lugar que en la actualidad está totalmente plagado tanto de entidades que sufrieron como entidades malignas que los tienen atrapados, como entidades que todavía buscan de alguna forma cometidos bastante oscuros, y algunas otras que simple y sencillamente pues repiten y están condenados a repetir una y otra vez pues aquello de lo que no se percataron antes de morir, ¿no? Entonces pues es la verdad un lugar bastante impresionante, mi querido Oscar. Pues es un lugar, como bien dices, impresionante, o sea, es muy aterrador, o sea, si ustedes se ponen a buscar imágenes, es espeluznante el solo verlo, ¿verdad? Obvio, también tiene que ver mucho el hecho de que pues está abandonado, ya no hay quien le dé mantenimiento, entonces pues todo el edificio en sí pues empieza a deteriorar, ¿no? Uh-huh. Pero pues aún así, o sea, algo hay ahí, ¿verdad? Y lo que más me inquieta Sí. es el no saber qué hacían ahí realmente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿por qué encontraron todo este tipo de, pues, de fetos, de cuerpos, de partes de animales, ¿verdad? Si no había razón para tenerlos, ¿no? O sea, Claro. digo, como bien decías, o sea, no tenía sala de quirófanos, ¿verdad? Entonces no tenían por qué abrir a una persona, así como así, ¿no? Claro. Entonces, interesante el lugar, si pueden y si alguna vez pues tienen ahí la oportunidad de viajar a Barcelona, ¿verdad? Pues informarse un poquito ahí, a ver qué tal. Sí, en la actualidad recordemos Lugar. recordemos que ahorita hay un edificio, digamos, pues no público, pero digamos privado. Entonces cualquier persona que acuda pues a este lugar, o pueden googlearlo así como tal, búsquenlo como Parc Audiovisual de Cataluña, y pues bueno, van a dar con digamos con la nueva versión de este edificio. O sea, el edificio no se demolió, nada más en la misma estructura. Exacto, ajá. Se adecuó, se le dio su manita de gato y está trabajando tal cual. O sea, no se le ha hecho tampoco la gran cosa. Entonces, pues bueno, pues yo creo que con esto, bueno, tenemos por ahí, creo que tenemos un par de relatos, pero son relatos que por ahí encontramos en un foro. Ya no me acordaba, se me andaban pasando. Son relatos que se encontraron por ahí en algunos foros. Precisamente donde se reúnen todo este tipo de anécdotas específicamente de este lugar. Si le puedes dar lectura, mi querido Oscar. Sí, claro, ¿verdad? Bueno, este primer relato es anónimo, Ajá. ¿verdad? La persona que lo puso pues o no quiso dar su nombre, ¿verdad? O generalmente pues estando en un foro, ¿verdad? Pues siempre te inventas el usuario, ¿no? Claro. Entonces, pues es imposible, pues, o sea, darle el crédito a quien se lo merece. Sí, claro. Pero, pues, dice así, yo estuve allí en el 2006 aproximadamente rodando un anuncio. Ojo, aquí ya estamos hablando de alguien que estaba ahí, pues, filmando. Uh-huh. Durante el rodaje se nos hizo de noche y había tormenta. No soy de la zona y no sabía la historia del hospital ni que hubiese nada raro. Era una localización para un rodaje como muchas otras. Cuando oscureció, se usaron generadores porque no había luz eléctrica, y solo puedo decir que el teléfono simplemente no me funcionaba, y que cuando tuve ganas de ir al baño, 2 chicas del equipo de producción me acompañaron con linternas. Me pareció un poco extraño porque lo habitual es que te hubiesen dicho al fondo a la derecha, y te hubiesen dejado la linterna. Pasé mucho miedo en ese baño. No podía explicarlo, no era racional, pero de repente tenía mucho frío en los huesos y solo quería salir de ahí. Me dio esta vergüenza, así que no les dije nada a ellas porque notaba el ambiente un poco tenso. Los generadores dejaron varias veces de funcionar y al principio algunos hicieron bromas al respecto. Pero cuando pasaban las horas, el ambiente se fue haciendo más tenso. Mucho tiempo después, viendo programas de misterio lo vi y me causó mucha impresión. Tengo claro que algo hay. Porque yo que vivía sola y nunca tenía miedo de nada, de repente y sin saber por qué, tuve pánico a este sitio. Wow. Pues fíjate, y es un relato no tan antiguo, o sea, estamos hablando del 2006.
Ujú. Está dentro de lo que cabe bastante reciente todavía. Y hay Sí, muchos ya es más, de ¿eh? este siglo, pues. Sí, exactamente. O sea, ya es del siglo de este en el que estamos. Entonces ya no es del siglo pasado al menos. Y se trata de alguien ya de una época, digamos, pues moderna. O sea, ya con la tecnología estaban grabando, estaban en una producción. Y pues bueno, pues yo creo que con ese relato cerramos, mi querido Oscar. Perfecto, Gus. Muchísimas gracias a todos los Niners que se quedaron hasta esta hora escuchando el programa, ¿verdad? Muchísimas gracias también a todos los que se animaron a mandar su historia, ¿verdad? Y recordarles que, pues, si durante la semana se acuerdan de algún relato que quieran compartir y lo contemos al aire, las formas de hacérnoslo llegar, pues es muy fácil, ¿no? Pueden mandarnos un WhatsApp al WhatsApp 52618 145 5655, o lo pueden hacer al correo electrónico radiopesadillapodcast@gmail.com. Gus, Gracias, mi querido Oscar. Y pues bueno, de mi parte también como cada semana es agradecerles su confianza pues, bueno, al momento de hacernos llegar todas sus anécdotas y sus historias. Sabemos que pues valoramos muchísimo la confianza que nos tienen para contarnos a veces cosas muy personales, a veces cosas muy de su familia. Y pues bueno, de mi parte pues más que nada agradecerles como siempre, estén pendientes para la próxima semana, igual misma hora, mismo día, sábado a las 10 de la noche. Y pues bueno, para todos aquellos que probablemente se perdieron este capítulo, o aquellas personas que a lo mejor algún día no tienen oportunidad de escucharnos totalmente en vivo, pues bueno, pueden escucharnos directamente desde nuestras plataformas bueno, de podcast. En este caso pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast. Entonces, por ahí si se perdieron algún capítulo o quieren revivir alguno de esos capítulos en la comodidad de su teléfono, o a lo mejor manejando en su radio, en su vehículo, en su camioneta, en su camión o en donde quiera que vayan, pues bueno, búsquenos Radio Pesadilla en cualquiera de estas plataformas y por ahí van a encontrar cada uno de estos capítulos. Entonces, pues bueno, pues, esperemos que tengan una muy buena noche, Oscar. igualmente recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.